¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Útero Vivo. Un espacio para sentir, reflexionar y darle voz a aquello que muchas veces las mujeres y también los hombres vivimos en silencio. La semana pasada abrimos una conversación con Eli sobre el duelo, una experiencia muy dolorosa para ella con respecto a lo que fue el terremoto en Venezuela. Y mientras preparábamos aquel episodio, nos dimos cuenta de algo importante. El duelo tiene muchas formas de las que solemos pensar. Cuando escuchamos la palabra duelo, casi siempre pensamos en el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Pero la vida está llena de despedidas. Sin embargo, también esas despedidas nos pueden transformar profundamente. No todas las pérdidas hacen ruido. Algunas llegan en silencio, cambian nuestra vida para siempre y esperan pacientemente a que un día alguien les ponga un nombre. Y hoy queremos hablar precisamente de eso, de los duelos invisibles, esas pérdidas que pasan desapercibidas para los demás, pero que dejan una huella profunda en quien los vive. Eli. Buenos días para todos. Un abrazo de parte de Utero Vivo. El duelo tiene diferentes caras, porque no tan solo es la ausencia de un familiar que se va o alguien muy querido, sino que también puede haber duelo por pérdidas materiales, una casa que se quema, que se cae, una mascota que fallece, una ruptura matrimonial o de cualquier relación, hasta amistosa. Entonces podemos sufrir duelos, no tan solo el duelo está manifestado o la información nada más proviene de una persona que fallece, sino de algo circunstancial que nos puede suceder. Uh-huh. Entonces, esto hace que vayamos por nuestra vida sintiendo pérdidas, porque eso es el duelo, la pérdida de algo o de alguien. Uh-huh. Y por supuesto, tiene distinta intensidad el dolor. Uh-huh. Eh, y en esto tenemos que poner mucha atención porque nada ni nadie nos obliga a vivir nuestro duelo de la manera que sentimos. Esa manera que tenemos para drenar y que es muy importante cumplir las etapas como vengan, porque si bien hay etapas diseñadas, nosotros los seres humanos no somos un diseño robótico. Tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos un corazón latiendo que se asusta, un estómago que cuando te dan una mala noticia salta, brinca, como así, como también te enamoras, te brinca el estómago también, porque somos una emoción. Entonces las pérdidas tenemos que no apresurarnos a pasar la página, sino Uh-huh. instalarnos un rato, el que sea necesario para poder ir canalizando todas esas emociones. Uh-huh. Uh-huh. Sofi. Exactamente, Eli, exactamente. ¿Sabías que existe un psicólogo llamado Kenneth Doka que desarrolló un concepto interesante al respecto y decía y hablaba sobre el duelo no reconocido? Es decir, él explicaba que existen pérdidas en la sociedad que no son consideradas suficientemente importantes como para permitirnos ese duelo, ¿no? Y eso hace que la persona no solo tenga que afrontar la pérdida, sino también la sensación de que nadie entiende lo que está sintiendo, ¿no? Esas emociones que te tocan vivir cuando sientes la pérdida de algo o de alguien. Es como si el mundo dijera, no deberías estar triste por eso,
como tú misma has dicho, puede ser, por ejemplo, la muerte de una mascota o de repente el hecho de que te estás por jubilar o de repente una relación terminó, una amistad terminó, un trabajo que tú te sentías útil y que de repente te despidieron, ¿no? Una enfermedad que cambió tu cuerpo, etcétera, etcétera. Inclusive, como ya habíamos dicho también en la menopausia, ¿no? Cuando sentimos esa etapa de nuestra vida que termina, un hijo que se marcha, cuando de repente tienen que ir a estudiar afuera, muchos pequeños momentos que ocurren en nuestras vidas, ¿no? Entonces, esos son los pequeños duelos que este psicólogo los nombra, ¿no? Porque también nadie nos enseñó a reconocer esas pérdidas, ¿no? Como sabemos, vivimos en una sociedad donde no nos permite a veces detenernos para sentir. Entonces, tenemos que estar actuando de manera constantemente siempre rápido, ¿no? Recuperarnos rápido. Entonces, la sociedad no sabe tampoco cómo acompañarnos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor todo eso se empieza a minimizar. Esas pérdidas, esas pequeñas pérdidas se empiezan a minimizar y claro, el día a día de la vida, el trabajo, la familia y todo eso no nos dan el tiempo para permitir esas emociones que las necesitamos. Porque al final el decirlas, el darles voz, es permitido y es legítimo. Entonces, tal vez es un primer paso, ¿no, Eli? El Sí, de hablarlo y de repente la otra persona con quien se hable simplemente escucha, ¿verdad? sí, totalmente. Eso es lo más importante, porque la escucha es apoyo. Y el apoyo tiene que ser sin frases estereotipadas, también que solemos a veces cometerlas, de que hay que ser fuerte. Eh, si alguien dentro de la familia ha fallecido y al poco tiempo te ríes, te sonríes por algo, pues a veces un familiar te dice, ya lo olvidaste, ¿cómo vas a estar alegre? O sea, Uh hay -huh, frases que decimos, dígame a los niños, desde chiquito a los hombres, que se le dice, llorar no es de hombres. O uh sea, -huh, somos todos humanos con emociones humanas. uh -huh. Entonces, la forma justamente es la escucha, el poder estar al lado. Incluso cuando alguien está en silencio, pero está pasando por un dolor, decirles, guarda tu silencio, simplemente estoy aquí acompañándote, que haya esa presencia, que existe el abrazo. Ujú, Y además, cuando alguien, sobre todo me voy a fincar en el duelo de que pierdes a alguien muy amado, eh, eso de decir el tiempo borrará, el tiempo no borra, porque el duelo ujú, simplemente se transforma en un recuerdo hasta bonito y un ujú, agradecimiento de que esa persona perteneció a tu vida o tú fuiste o perteneciste a la vida de ellos. ujú. Entonces, ese don y ese acompañamiento debe ser sumamente silencioso, con las palabras adecuadas. A veces es preferible que ni hablemos porque muchas personas somos auténticas y se nos ocurre un pensamiento y lo sacamos porque somos humanos. Entonces es Ujú, importante como que estar claros y empáticos con lo que está sintiendo la otra persona para no decir esas frases huecas que solamente ocurren por el nerviosismo del no saber qué voy a hacer. Entonces, lo más importante es decir, voy a acompañarlo en el silencio. Y si esa persona ha pasado de pronto por algo que tú no has pasado, con decirle, no me puedo ni imaginar lo que estás sintiendo, es una ayuda, es un abrazo, es un entenderte. ujú. Así que, bueno, esto es lo que se debía hacer, la escucha, como decías tú. Exactamente, exactamente.
Hay una frase muy bonita de una escritora que escribe libros de autoayuda que se llama Brené Brown, y ella dice: la empatía no tiene respuesta, tiene presencia. Entonces, en esa frase se dice mucho, porque a lo mejor la persona por la que está pasando un duelo, lo único que necesita es ser escuchada, que no necesita que se le solucione la vida, ¿no es cierto? Necesita sentirse comprendido, que alguien le diga, validado, ¿no? Que alguien le diga, entiendo que esto es importante para ti, o sea, agradecerle también por compartir esa emoción, por compartir cómo se siente con la otra persona. Y esto es muy, muy válido porque, como decía Eli, a veces inclusive no sabemos cómo comportarnos, ¿no? Cuando una persona ha pasado por un duelo. Pero estos tips, yo creo, son muy simples al saber que tú como persona estás presente para la otra. Y a veces eso es mucho más que mil palabras. Porque a veces el mayor regalo que podemos ofrecer no es palabras, sino simplemente presencia. Yo creo en eso firmemente, ¿verdad, Deli? Totalmente, totalmente. Y yo quiero manifestar algo que son nuestros niños, porque a veces basta con sacarlos de un colegio y ellos pasan un duelo y los Sí. ignoramos, no los reforzamos, no los escuchamos. Simplemente le decimos, ay, vas a conseguir otros amiguitos en la próxima escuela. Entonces no validamos ese dolor de ellos. Son más frágiles que nosotros, los adultos. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque ellos son el futuro, nuestro futuro, en Exacto. ir modificando todas esas estructuras que traemos ancestrales para validarlos en me mudo de colegio, tienes que estar muy pendiente en esos días siguientes de ese cambio, hasta que él vaya consiguiendo nuevos amiguitos y sepa que puede agarrar un teléfono y comunicarse o reunirse de vez en cuando con sus otros compañeros. Entonces, es demasiado importante esto. Y cuando muere una mascota en los niños, es un proceso, o cuando muere uno de sus abuelos, pierde un padre, a un hermano, no podemos obviar el sentimiento de cada uno de los niños de la familia. Y a veces Exactamente, nos exactamente. enfrentamos a nuestro propio dolor y nos hacemos, yo no voy a decir egoístas, pero estamos tan metidos en lo que sentimos que no podemos mirar hacia alrededor. Entonces, si hablamos de empatía, esa empatía también tiene que ser con nuestros niños que conforman nuestro sistema. Exacto. Quizá una de las cosas más difíciles de los duelos invisibles es que muchas veces nos preguntamos si tenemos el derecho a sentirnos así. Y la respuesta es sí, definitivamente sí, porque las pérdidas no se miden, no se pueden medir. No existe un ranking de dolor. Cada corazón sabe lo que significó aquello que perdió. Entonces, no podemos medir, yo sufrí más, tú sufriste menos, y aún con los niños, menos. Sí. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Eli, o vamos cerrando. Yo, bueno, digo la última frase que me encantaría decirla y te dejo que tal vez una reflexión o si quieres un mantra, tal vez por ahí, o una práctica para la gente. Vivimos en una sociedad que nos enseña a ser fuertes. Esto lo digo siempre, a seguir adelante, a resolver las cosas rápidamente. Pero pocas veces nos enseña a detenernos y decir, esto me duele. Quizá el primer paso para sanar sea precisamente ese. Reconocer la pérdida, nombrarla, darle un lugar. No para que vivamos en ella, sino para integrarla con amor a nuestra historia. Porque aquello que no reconocemos
a veces termina buscando otras maneras de hacerse escuchar. Y quiero dejarles una idea con la que me gustaría que, bueno, que vayamos cerrando este episodio. El duelo no es un signo de debilidad, es una huella que deja en nosotros aquello que tuvo un profundo significado. Bueno, Eli, te dejo a ti para despedirnos. Yo agradezco como siempre a la audiencia por vernos y escucharnos. Espero que también este episodio tan bonito les haya servido. Y recuerden que el mayor acto de amor que podemos ofrecer a quienes atraviesan una pérdida, sea visible o invisible, sea recordarles que no necesitan demostrar que su dolor es legítimo. Su dolor ya lo es, definitivamente. Eli. Así es, querida Sofi. Yo quiero dejar la reflexión que aprovechemos estos días, unos días para reconocernos en nuestros sentimientos, reconocernos en nuestros valores, reconocernos en nuestra empatía hacia nosotros mismos o nosotras mismas por aquello que sentimos y reconocer también, respetarlo sin juzgar el dolor o cualquier situación por la que esté pasando otro, aunque a nosotros nos parezca que no es de importancia, porque reforzando lo que dijiste, toda emoción tiene su importancia, porque recuerden que aquello que dejamos de decir o que sentimos miedo se va a transformar en una fenomenología de la enfermedad y algún órgano nuestro lo va a manifestar. Entonces, tienen para hacer esta reflexión en donde estoy guardando algo de que me ha pasado o algo que estoy sintiendo porque debo expresarlo para que no se convierta después en una salida traumática ese dolor que sentimos interno. Hasta el próximo podcast, el próximo jueves. Gracias. Adiós. Adiós.